Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario de su país. Les saluda cordialmente el pastor Arsenio Páez desde acá de la hermosa República Dominicana, saludando cordialmente a los subdirectores y directores de esta prestigiosa Universidad de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios Internacional, y a todos nuestros hermanos receptores, pastores y ministros que nos oyen a través de este medio. Esta semana, lunes 30 de 2017 del mes de enero, con nuestro tema general, los dones del Espíritu Santo, y con mi subtema número 9, interpretación de lengua, basándonos en nuestro citaje central, 1 Corintios 12, del 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Para dar el inicio así a nuestro subtema, la interpretación de lengua, vamos a hablar de dónde viene esta palabra, que se originó en el griego con la traducción verbal que se llama herminebo, que significa interpretar verbalmente o textualmente. El origen de la interpretación se remonta casi al origen de la misma palabra, y por allá por el viejo continente, en sus inicios, las personas que interpretaban no se les llamaba intérpretes, sino que tuvieron muchos nombres diferentes a lo largo de los años: lenguas, lenguaraces, truchimán, dragomán, entre otros. No fue hasta el siglo XVIII que se comenzó a emplear el término intérprete. Con certeza no se puede decir quién fue el primer intérprete de la historia, pero ya en el Antiguo Testamento se menciona el papel de los intérpretes, así se demuestra su antigüedad. Además, la interpretación siempre fue necesaria para los diferentes pueblos y el intercambio de todo tipo, cultural, comercial, etcétera, que surgió entre ellos. En el imperio egipcio, por el tercer milenio, en la sexta dinastía, los intérpretes desempeñaron un papel muy importante guiando expediciones comerciales y militares, así como en la administración de Memphis eran los llamados dragomanes. Estos gozaban de gran consideración por parte de los condes. Muchos de los intérpretes fueron esclavos capturados, pero también existían intérpretes de alta cuna, como los hijos de los príncipes extranjeros en los años 2052 a 1610 a.C. Increíblemente, la actividad traductora se le atribuían en la antigüedad cualidades místicas, pues los intérpretes debían mediar no solo entre los hombres, sino también entre ellos y Dios. En la mitología egipcia y griega existían los dioses Tot y Hermes, respectivamente, considerados los creadores de las lenguas y sus mediadores. A diferencia de los egipcios, los griegos no mostraron mucho interés en la labor de intérprete, pero a consideración de los romanos, el intérprete y su labor fueron reconocidos como labor de utilidad pública. El Estado romano se caracterizó por el lingüismo, y todo romano que se consideraba culto dominaba el idioma griego, así que en las escuelas estudiaban griego y también latín, lo que permitía que casi todos los romanos comprendieran el griego. Sin embargo, por los problemas de dignidad de los romanos, no se expresaban en otras lenguas que no fuera el latín. Por esta razón, las audiencias de los embajadores griegos y del Estado romano se hacían en presencia de un intérprete para traducir del latín al griego. El ejército romano siempre tenía en planes la conquista de territorios en Europa, Asia o África.
Así que los intérpretes militares eran indispensables durante las guerras púnicas. Las conversaciones de paz fueron frecuentemente confiadas a intérpretes. En la Segunda Guerra Púnica, en el año 207 a.C., que se originó por la protesta de Roma debido a la agresión de Aníbal a una colonia griega, los romanos interpretaron una carta de Asdrúbal que le enviaba a su hermano Aníbal y la hicieron traducir de inmediato por un intérprete ante el Senado, y este es uno de los primeros ejemplos de traducción oral de la época. Lo que es en el marco académico se denomina hoy en día traducción oral o simple o a simple vista. La palabra Herminevo viene del nombre del dios Hermes, mensajero de los dioses, según fue la inspiración para la hermenéutica, que es la palabra de griego hermenéutike, tiene el arte de explicar o traducir e interpretar. Es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las sagradas escrituras y los textos filosóficos y artísticos. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de las escrituras sagradas. Emergió como una teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX a través de las obras de Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey. La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal como no verbal, así como semiótica, presunciones y precomprensiones. Entonces, para dar continuidad, en la filosofía, particularmente en la de Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica representa una teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la historicidad concreta y personal. Para Mario Burger, es la interpretación de textos en la teología, la filosofía y la crítica literaria, y en la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales y quizás también los naturales son símbolos o textos que deben de interpretarse en lugar de describirse, representarse y explicarse objetivamente. La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por la complejidad del lenguaje, que frecuentemente conduce a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de las palabras y con ellos intentan la exégesis de la razón misma sobre el significado. La palabra interpretar viene también del latín interpretari, formado del prefijo inter, entre, y la radical pre. Otras palabras que llevan el prefijo de inter incluyen: en el verbo interpretari latino es un derivado de la palabra interpres, interpretis, palabra que originariamente significa intercambio, y en un negocio de compra-venta, negociador, y su raíz pre significa mercadear, comprar y vender. Y también nos dio en el latín la palabra pretium, que significa precio, valor, de donde se deriva el precio: apreciar, menospreciar, despreciar y depreciar. En Corintio, antigua ciudad griega, era en muchos sentidos la metrópoli más prominente, de los tiempos de Pablo. Como muchas ciudades prósperas de la actualidad, Corintio tenía intelectuales arrogantes, opulencia material y corrupción moral. Abundaba toda clase de pecado en esa ciudad famosa por su sexualidad. Pablo y su propio grupo apostólico fundó la iglesia de Corinto. Durante su ministerio
datando más o menos la fecha del año 55 o 56 después de Cristo. Su ministerio duró allí 18 meses en su segundo viaje misionero, según Hechos 18, 1, 17. La iglesia estaba compuesta por algunos judíos, pero la mayoría eran conversos no judíos del paganismo. Después que salió Pablo de Corintio, en la joven iglesia surgieron varios problemas que exigían a su autoridad y enseñanza apostólica por correspondencia y visitas. La primera epístola a los Corintios se escribió durante su ministerio de 3 años en Éfeso, según el libro de los Hechos 20:31. En su tercer viaje misionero, Hechos 18:23, 21:16 del mismo libro, Pablo supo en Éfeso de los problemas de Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, 11, de la división que había, de que unos decían que eran de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefo, y otros decían yo soy de Cristo. Este tipo de problemas tenían que ser subsanados después de una delegación de la congregación de Corintios. Le entregaron una epístola a Pablo en la que pedían instrucciones sobre diversos asuntos. Pablo escribió esta epístola en respuesta a los informes y a las misivas de los miembros de Corinto. Pablo pensaba en 2 razones principales cuando escribió su epístola. Número 1, corregir los serios problemas de la iglesia de Corintio que le habían informado. Eran desórdenes que los corintios consideraban con ligereza, pero que para Pablo eran pecados graves. Número 2, aconsejar e instruir sobre los diferentes preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, las cuales incluían asuntos doctrinales y de conducta y pureza personales y de la comunidad. Esta epístola trata de la clase de problemas que experimentaba la iglesia cuando sus miembros seguían siendo carnales, 1 Corintios 3, 1 al 3, y no se separaban decididamente de la sociedad pagana que los rodeaba. Son problemas tales como el divisionismo y la tolerancia a un pecado como el incesto, 1 Corintios 5, del 1 al 13, la inmoralidad sexual en general, 1 Corintios 6, 12, 20, los pleitos entre creyentes, 1 Corintios 6, versículo 1 al 11, el pensamiento humanista acerca de la verdad apostólica, capítulo 15, y los conflictos sobre la libertad de los creyentes en Cristo, capítulo 8 y 10. Pablo instruye también a los corintios acerca de sus asuntos relacionados con el celibato y el matrimonio, capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, la adoración en la iglesia, incluso la cena del Señor, capítulo 11 al capítulo 14, y la ofrenda para los santos de Jerusalén, capítulo 16, versículo 1 al 4. Y entre las contribuciones más importantes de Primera de Corintios está la enseñanza de Pablo sobre las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en los cultos de adoración, según el capítulo 12 donde nos estamos basando, y capítulo 14. Más que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, estos capítulos informan sobre el carácter y los componentes de la adoración de la iglesia primitiva. Pablo indica que el propósito de Dios para la iglesia incluye una amplia diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo que ocurren por medio de creyentes fieles, segunda de 1 Corintios 12, 4 y 10, y personas llamadas a ejercer ciertos ministerios, 1 Corintios 12, 28, 30. Es una diversidad dentro de la unidad análoga a las muchas funciones de un cuerpo humano. Al proporcionar directrices para las funciones de los dones espirituales en la congregación, Pablo hace una distinción especial entre la edificación individual
y la colectiva. En el capítulo 14, verso 2 al 6 y verso 12, dice de la manera siguiente, 1 Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. El versículo 12 dice de la manera siguiente: así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces vemos los términos que la Biblia emplea para los dones espirituales especifican su naturaleza. Número 1, dones espirituales o dones espiritual, del griego neumática o de neuma, espíritu. O sea que son los dones del espíritu. Se refiere a las manifestaciones sobrenaturales que vienen con dones del Espíritu Santo, operando por medio de los creyentes para el bien de todos, según el versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vemos que es para provecho, que a cada uno se le da los dones para provecho. Número 2, dones o dones de gracia, del griego carisma, de caris, gracia. Indica que los dones espirituales incluyen una motivación interna en el poder para realizar un ministerio, poder en acción, recibidos del Espíritu. Tales dones fortalecen espiritualmente al cuerpo de Cristo y a los que necesitan ayuda espiritual. Vemos que los dones son para la sana edificación del cuerpo de Cristo y ayuda espiritual a los creyentes. Según el versículo 4, el capítulo 12 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el punto número 3, hablando de la diversidad de ministerios, vemos que la palabra proviene del griego. La palabra ministerio viene de diaconía, servicio. Pone de relieve que hay diferentes modos de servicio y que ciertos dones comprenden el recibir la capacidad y el poder para ayudar a otros, según el versículo 5 del capítulo 12 de 1 Corintios 27 y 31. Dice el 5 de la manera siguiente: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 27 del capítulo 12 dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vemos también el versículo 31 que Pablo le dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os anuncio un camino más excelente. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 7 dice de la manera siguiente, para corroborar un poco más, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces vemos, Pablo indica que el aspecto ministerial de los dones refleja el ministerio de servicio del Señor Jesucristo, así que define la operación de los dones en el sentido de la presencia
y de las operaciones de Cristo en los creyentes, según el versículo 3 del capítulo 12. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y el capítulo 1, el verso 4, dice lo siguiente, acá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, vamos a buscarlo acá rápidamente, dice así, versículo 4, gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea que la gracia, el carisma, fue dada mediante Cristo Jesús. Entonces, número 4, diversidad de operaciones, griego, energemata, de energes, activo o enérgico, significa que los dones espirituales son operaciones directas del poder del Espíritu. Entonces vemos que la carisma son las manifestaciones directas del poder del Espíritu Santo y manifiestan así el poder de Dios el Padre y produce determinados resultados según el versículo 10, el versículo 6 del capítulo 12, 1 Corintios al 10 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu, a otro ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Vemos que las manifestaciones, el punto número 5, las manifestaciones del Espíritu en griego es fanerosis o de faneros, manifestar. Recalca que los dones espirituales son manifestaciones directas de la obra y de la presencia del Espíritu Santo en la congregación, según el versículo 7 al 11, que ya lo hemos leído anteriormente. Vemos que en Corintios, entonces Pablo tratando de corregir todos estos malestares que había en los desórdenes que había en la iglesia, porque unos hablaban en lengua, otros profetizaban, y entonces había este tipo de conflicto. Y viene y les dice, en el versículo 20 del capítulo 12, le dice Pablo, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son miembros decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Para darle continuidad así a mi subtema, voy a tocar el punto ahora el versículo 3 del capítulo 14. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lengua. Y este es el punto que nosotros vamos a tratar, que es el que me toca, que a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, escúchese bien, os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecimos solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracia? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Según la problemática, Pablo resolviendo la problemática del culto en la iglesia y el desorden que había con la manifestación de los dones, le dice en el versículo 20 del capítulo 14, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El que profetiza, porque hay un intérprete, un hombre que un intérprete no se conoce como un traductor en este tiempo, que lo llaman un bilingüe. La interpretación de lengua es diferente a una traducción normal. La traducción generalmente en el significado de lo que se ha dicho en otro idioma, palabra por palabra. En cambio, la interpretación declara el significado general de lo dicho en idioma extraño. Por ejemplo, es posible que un mensaje en lengua sea corto y su interpretación larga. Otras veces será el mensaje en lengua largo y la interpretación más corta. Pues que la interpretación de lenguas es un don de Dios manifestado a través del hombre. No lo debemos considerar como igual a la Biblia en autoridad. Se necesita mucha cautela y es necesario discernir la interpretación de lenguas. Esta depende mayormente del estado en que se halla en la fe, la vida de oración y la profundidad de comunicación espiritual entre el que interpreta y Dios.
También puede ocurrir en ocasiones que los pensamientos personales del que interpreta o las interferencias del diablo influyan sobre la interpretación. Como todos los demás dones, el de interpretación se manifiesta a través del milagro de la interpretación del Espíritu Santo. Nadie puede interpretar los mensajes en lengua continuamente como lo haría si estuviera traduciendo de un idioma extranjero a otro. La interpretación solo es posible cuando Dios permite la inspiración de interpretar. Amén. Cuando Dios permite la revelación, entonces el intérprete así podrá interpretar el mensaje oculto en lenguas extrañas o celestiales o terrenales.